inmediata, ¿sí? Versus los pacientes que pueden esperar. Y para eso hay un montón de clasificaciones, ¿sí? Entonces, así es cierto, el triaje, ¿sí? En medicina veterinaria y transportando local, ¿sí? Es un proceso esencial para ¿qué? Para asignar prioridades a los pacientes, ¿sí? Si estamos en un lugar en donde se tienen emergencias y urgencias, pues va a haber un médico. Ojo, y aquí el médico generalmente no es el que está encargado de primera mano de hacer el triaje, ¿sí? Desde la persona que se encuentra en recepción debe estar preparada para hacer el triaje mediante llamada telefónica, ¿sí? Porque la persona que se encuentra en recepción generalmente es la que primero tiene el acercamiento con el paciente y con el tutor, ¿sí? A las 3 de la mañana, si es un lugar que atiende 24 horas, ¿a quién van a llamar? Al hospital como tal. En el hospital no va a estar el médico con el teléfono ahí de recepcionista, no. El médico va a estar revisando a sus pacientes, va a estar en hospitalización quizá, menos en recepción. Entonces es la persona de recepción la que va a recibir la llamada. Va a decir, perfecto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está pasando? Bueno, justo yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está pasando? ¿A qué hora sucedió el evento? ¿Sí? Entonces estoy expresando. Exacto. ¿Sí? Importancia del triaje. Primero, tener en cuenta el triaje salva vidas. ¿Por qué? Porque nos permite, porque el triaje nos permite priorizar al paciente que en realidad necesita ser atendido de manera urgente. ¿Sí? Por ejemplo, yo que sé, viene un paciente con un corte en la lengua que vemos que está bañado en sangre porque la lengua sangró un montón, ¿sí? Versus vemos un paciente que aparentemente está bien, está dormidito en los brazos del tutor, ¿sí? Y no es que estaba dormidito, estaba con un estado de conciencia deprimido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por simple intuición, vemos al paciente ensangrentado y nos vamos por el ensangrentado, pero el otro necesitaba atención. Y probablemente ese otro paciente estaba con un estatus de conciencia deprimido, pues estaba en shock. Y se va a morir. ¿Sí? Optimizar recursos, claro que sí, porque podemos tener un montón de personal perfecto. Si hay muchos médicos, podemos atender a muchos pacientes a la vez. Pero si es un turno en donde que hay un montón de gente y tenemos solamente un médico, y tengo que elegir entre ir a poner las vacunas, a desparasitar al gato de la araña complicada, o revisar al paciente que entra en estatus epiléptico, ¿sí? Optimizar recursos. Y recuerden que el personal médico es un recurso, ¿sí? Y reducir errores, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? El triaje es un método que ya está estandarizado. En el triaje médico no hay que inventarse nada. En emergencias, de hecho, casi que todo ya está hecho. Ya son procedimientos que están estandarizados. Y como decía Luis Tello, en emergencias hay que saber reconocer lo que está pasando, hay que saber actuar ante lo que está pasando, y un punto grandísimo es que hay que tener suerte también, porque pueden hacer todo súper bien y el paciente se puede complicar un montón. La ventaja de la medicina de emergencias, si tenemos que darle alguna ventaja, es que tienen dos resultados allí, ¿sí? En la gran mayoría de situaciones van a salvar al paciente, ¿sí? Y si salvan al paciente, fidelizan al cliente, ¿sí? Ese cliente, esa persona los va a amar literalmente, ¿sí? O se les acaba muriendo, porque es así, en emergencias es eso, ¿sí? Entonces, lo que les decía, tenemos dos tipos de triaje, ¿sí? El triaje que se va a realizar por teléfono y el triaje presencial, ¿sí? Porque si es una emergencia en la madrugada, los tutores, ¿qué van a hacer? Primero, generalmente llaman, ¿sí? No van a caer de golpe porque, vamos, no todo el mundo atiende 24/7, ¿sí? Entonces, llaman, ¿sí? La persona de recepción, la persona que está encargada de recibir las llamadas, tiene que saber realizar preguntas clave, saber cuándo discernir, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, y elegir preguntas muy específicas. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Desde qué horas está en ese estado? ¿Puede respirar? ¿Está consciente? ¿Está sangrando? ¿Hay sangre?
¿Ha hecho pipí? ¿No ha hecho pipí? En el caso de ser un gato, por ejemplo. ¿Fue al arenero cuando fue la última vez que fue al arenero? ¿Está respirando con normalidad? ¿No está respirando? Está respirando muy lentito. ¿Sí? Su estado de conciencia, obviamente el tutor no les va a decir, no, es un Glasgow 15-18, 18-18, no. Pero el tutor, ¿qué les va a decir? Está como que deprimido, está como que adormitado, no se quiere levantar. ¿Sí? Y la persona encargada de realizar el primer triaje, el triaje telefónico, les tiene que dar pautas sobre, por ejemplo, cómo transportar al paciente. ¿Sí? Si es un paciente que lo acaban de atropellar, por ejemplo, la persona que hace el triaje telefónico debería estar en la capacidad de decirles, perfecto, si aparentemente tenemos una fractura, vamos a quizás no inmovilizar, porque es algo muy complejo en nuestro tipo de pacientes, porque el dolor hace que se vuelvan agresivos. ¿Sí? Pero ¿sí? Tratar de mover menos al paciente, transportarlo en algo rígido, por ejemplo, ¿sí? O si es que está en estatus convulsivo, perfecto. ¿Qué suele hacer la mayoría de la gente cuando el paciente está convulsionando? Cuando su mascota está convulsionando. Porque una cosa es que mi paciente convulsione y otra cosa es que mi mascota convulsione, ¿sí? ¿Por qué? Y me ha pasado a mí, seguramente les va a pasar a ustedes. Es muy diferente ver a un paciente convulsionando o a un paciente con distrés respiratorio a que su gato, a que su perro tenga distrés respiratorio. Son dos cosas muy diferentes. Porque ustedes como médicos van a ya pintar el peor escenario posible. ¿Sí? Eso es de ley. ¿Sí? ¿Qué hacen los tutores cuando ven al paciente, a su mascota convulsionando? ¿Qué tratan de hacer? Abrazarlo, meterle los dedos en la boca para que no se muerda la lengua. Eso no se hace nunca. Primero les va a arrancar un dedo con ese perro, ¿sí? Sobre todo si es grande. Y segundo, tampoco lo abrazan, ¿sí? Porque el sistema nervioso central está tan reactivo que va a reaccionar a cualquier tipo de estímulo. Entonces, si ustedes lo tocan, están prolongando el periodo de convulsión. Tienen que dejarlo ahí, ¿sí? Y si se va a volver un montón, yo qué sé, pónganle una manta, una almohada debajo de la cabeza y nada más. Se olvidan de eso. ¿Sí? Pero una cosa es hablar con el médico y otra cosa es como el perro que está convulsionando. Son dos vainas muy diferentes. ¿Sí? Pero bueno, ojo, la persona que hace el triaje telefónico, por ejemplo, si también tengo una fractura expuesta, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Darle las indicaciones necesarias como para decir, perfecto, si tenemos solución salina, vamos a instilar esa zona, vamos a cubrirla y nada más. ¿Sí? Y el triaje presencial ya es otra cosa. Obviamente el triaje presencial ya es realizado o por un médico como tal, o en otros lugares, como en Norteamérica, va a ser realizado por un asistente técnico veterinario. Siempre vamos a considerar estas cuatro cosas, ¿sí? Sistemas orgánicos que se consideran emergencias. Sistema respiratorio, ¿sí? Obviamente, sí, tenemos que ser muy lógicos. El triaje se basa en bastante lógica. Cuando hablamos del sistema respiratorio, hablamos de un distrés respiratorio agudo, por ejemplo, una ardidez. Hablamos de una disnea, ¿sí? No hablamos de una tos de hace una semana, ¿sí? Muy diferente. El cardiovascular, ¿sí? No vamos a hablar de una ligera taquicardia, una taquiarritmia, no, hablamos ya de colapso. ¿Sí? Sistema nervioso central, pacientes estuporosos, pacientes comatosos mucho más, pacientes en estado convulsivo, por ejemplo. Y el favorito de los gatos, el sistema urogenital. ¿Sí? Cuando tenemos una cistitis obstructiva, en gatos no se considera urgencia, se considera emergencia. El gato se les muere. ¿Sí? Yo sé que pueden pasar 2 o 3 días incluso, pero el gato se muere. ¿Sí? Entonces, los pacientes que requieren transporte inmediato al área, ¿sí? En este caso de tratamiento, al área de urgencias y de emergencias, ¿sí? Se van a caracterizar por un sinnúmero de situaciones. Primero, falta de conciencia del paciente, ¿sí? Traumatismos, distrés respiratorio, convulsiones, colapso. Ojo, una de las principales patologías como tal que se pone ahí, que tienen que atender como prioridad 1, es dilatación torsión-gástrica, quemaduras, ingestión de cualquier tipo de toxinas, ¿sí? Incluso acá la ingestión reciente de toxinas
hay rangos, porque ustedes saben que hay toxinas que matan rápido y toxinas que matan lento. Ahora, ¿por qué se las pone como emergente? Lavado gástrico. ¿Sí? El tiempo que tenemos para hacer el lavado gástrico es muy dependiente de la absorción de cada toxina. ¿Sí? Sangrado excesivo, distosia y obstrucción uretral. Esas son las principales situaciones en donde nuestro triaje tiene que estar basado en decir, perfecto, tengo este escenario, lo tenemos. ¿Sí? Eso no puede esperar. Se hace que ese tipo de pacientes esperen, se les van a complicar un montón. Y ustedes saben que en emergencias las complicaciones. Esto es como humanos, ¿sí? Se van a fijar tal cual. Entonces, tenemos 4 tipos de clases o de variedades de pacientes que vamos a tener en el área de emergencias. Y tenemos al paciente clase 1, ¿sí? El que suele llamar código rojo, ¿sí? Bueno, en humanos está muy estandarizado esto, en veterinaria no tanto, en veterinaria no se maneja por código de colores aún, al menos no en nuestro medio, ¿sí? Pero perfecto, el paciente catastrófico, el código rojo, es el paciente en riesgo vital inminente, ¿sí? Es el paciente que se considera emergencia y es el paciente que en muchas ocasiones necesita resucitación, ¿sí? Entonces, Micaela, ayúdame leyendo el primer concepto del paciente clase 1 o el paciente categoría roja. Son pacientes que deben recibir tratamiento inmediato en segundos. Ejemplo, fallo respiratorio por traumatismo torácico, parada cardiorrespiratoria, obstrucción de vías aéreas, estatus epiléptico, módulo gástrico, ingestión de toxinas, distosia. Todo paciente inconsciente debe ser considerado a priori en esta categoría. Muy bien. Pregunto, ¿qué encuentran en común con todas esas patologías? ¿Cuáles son los sistemas que están incluidos ahí? Respiratorio, Cardíaco, respiratorio, urinario, sistema nervioso. ¿Sí? El único que se sale del molde ahí es de dilatación bulbogástrica. Pero es una de las principales patologías que genera diversos tipos de shock. ¿Sí? Todo paciente en estado de shock es un paciente categoría 1. Clase 2, crítico muy grave, sigue considerándose una emergencia. ¿Cómo ayudarme con eso? Pacientes cuya atención debe llevarse a cabo entre unos pocos minutos, hasta 1 hora tras su admisión. Pacientes con lesiones múltiples en shock o sangrado, pero que presentan a priori una vía aérea permeable y una función pulmonar adecuada, deben incluirse en esta categoría. Muy bien, entonces fíjese el tiempo que ya nos da acá, minutos hasta 1 hora, ¿verdad? Son pacientes complejos, pero ¿qué dicen? Este tipo de pacientes tiene una vía aérea permeable, su función pulmonar está estable, entre comillas. ¿Sí? ¿Qué tipo de pacientes creen que tengamos acá? Bajo esas características que nos da la categoría del paciente crítico de clase 2. Es decir, un código naranja. pero no tan grave. Ya no creo que esté estable. Ya esté bien, su cardiovascular aparentemente esté bien. ¿Algo más? Un paciente con edema de pulmón depende muchísimo, porque decimos, ¿qué cosa? Que su vía respiratoria esté bien, ¿verdad? Aquí en el edema de pulmón hay una categorización también para el edema de pulmón, leve, moderado y severo, ¿sí? Ahora, si el tutor se dio cuenta que algo está mal es porque ya estamos al menos en moderado para arriba, ¿verdad? ¿Qué más? El paciente caída de altura, por ejemplo, ¿sí? Pero que aparentemente se encuentra estable, ¿sí? ¿A quiénes les encanta botarse de sitios muy altos? Gatos, síndrome del gato perfectista. ¿Sí? Clase 3. Ojo, clase 3, código amarillo, ya es una urgencia. Ya no se considera emergencia. Yo le ayúdame con el clase 3, por favor. Clase 3. Paciente grave, urgencia. Pacientes cuya atención debe realizarse en pocas horas tras su admisión.
pacientes con fracturas abiertas, heridas profundas o quemaduras, heridas penetrantes pero sin signos de shock ni alteración del estado mental. Se encuentran en esa categoría. Muy bien. En esa categoría solamente hay una que no debería considerarse como una urgencia, pero depende del espesor corporal y hablamos de quemaduras. ¿Sí? En general las quemaduras, ¿sí?, que superen el 15% de espesor corporal se consideran una emergencia, no una urgencia. Los pacientes con quemaduras muy leves, ¿sí?, se consideraría una urgencia. Fracturas abiertas, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Depende de No. Depende hace cuánto tiempo. Sí, está expuesto. Una mía sí, no. Esa podría esperar, según la clasificación muy estricta, incluso 10. Porque una miasis no va a comprometer la vida del paciente. ¿Sí? Ahora, sería horrible, obviamente, sí, pero vale, no compromete la vida del paciente. En fracturas abiertas, a ver, vamos a la parte de trauma. Fracturas, ninguna fractura va a comprometer la vida del paciente si hablamos de veterinaria, de nuestros pacientes, perritos y gatos, porque en humanas sí, en humanos una fractura de cadera puede generar hemorragia bastante significativa. En nuestros casos, no mucho. ¿Sí? Pero las fracturas abiertas son un caso aparte, son un caso especial. ¿Por qué? Por la contaminación. Exacto, porque está expuesto. Ahora, ¿cuándo una herida pasa de contaminada a infectada? El periodo dorado. Depende de muchos factores, tiempo sobre todo, ¿sí? Pero si hablamos de manera muy técnica, ¿sí?, hay un número determinado de unidades formadoras de colonia bacteriana, ¿salud?, que determinan que una herida esté infectada o no. ¿Saben ese dato tal vez? Para que una herida se pueda considerar una herida infectada, tiene que tener un número determinado de unidades formadoras de colonias bacterianas. Ese número mágico es 10 elevado a la 5 unidades formadoras de colonia bacteriana por gramo de tejido. Si tengo eso, ya se considera, a ver, igual o superior a eso, la herida ya se considera una herida infectada como tal. ¿Sí? Si no, seguimos ya hay una herida contaminada. ¿Sí? Clase 4, paciente menos grave. ¿Sí? Y es un poco gracioso, ¿no?, la clasificación, porque tenemos el paciente en resucitación, el paciente grave, perdón, el paciente muy grave, el paciente grave y el menos grave. ¿Sí? Que si a un familiar de un paciente afectado le dicen eso, es como que resulta algo chocante, ¿verdad? Héctor, ayúdame con el paciente menos grave, ¿por qué ese no? Con el código verde. Entonces, Marco, ayúdame. Pacientes no emergentes cuya atención puede ser realizada en el área de consulta externa. La mayoría de pacientes víctimas de traumatismos no se encuentran en esta categoría, pero algunos son evaluados de forma tardía o de propietario nota problemas ambulatorios, cojeras, anorexia, vómitos, etc. Ejemplos de esos pacientes que van a ser los más comunes de hecho. Que vienen con diarrea hace una semana. Exacto, los súper comunes. El paciente, yo qué sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el paciente, el Shih Tzu con úlcera corneal que no se dieron cuenta, ¿sí?, hasta que se formó un descendimiento cel y prácticamente se perforó ese ojo. ¿Sí? Lastimosamente, ¿sí?, por el tutor pasó mucho tiempo, pero incluso eso ya no sería una urgencia menor, ¿sí?, sería una urgencia de hecho. Pero acá, yo qué sé, el paciente por ejemplo, el nefrópata, ¿sí?, pero que sus dueños vieron y quizá no le prestaron mucha atención, que venía con vómito, bajando de peso, ¿sí?, cada vez más delgadito. No entra por emergencias, generalmente entra a la consulta externa y, oh sorpresa, es un paciente nefrópata. ¿Sí? Esta parte es muy importante, sobre todo si les gusta la parte de emergencia. ¿Por qué? Porque es el pilar fundamental de la atención del paciente.
¿sí? Esto les ayuda un montón a sentir algo. ¿Y la Un clasificación? paciente Esa preocupado celeste. sería un paciente grave. ¿Te acuerdas que le ponemos? Porque es un paciente que si no está en Era estado como de profiláctico. céntrico, por ejemplo, ¿sí? Es un paciente que puede estar teniendo horas de transmisión. Ahora, tienen que ser también muy conscientes de que al menos en nuestro medio en medicina veterinaria casi nunca vamos a tener que elegir qué paciente atender, sobre todo si estamos en un área de emergencias, ¿sí? Porque no es que vayamos o que nos lleguen, por ejemplo, dos atropellados ahí mismo, el atropellado y el avaliado ahí o el apuñalado. ¿Sí? De hecho, un montón de apuñalados. Debe ser muy genial eso. Como médico, no como paciente, como tutor. Muy bien, entonces esa es una clasificación muy chévere, bastante resumida. Ojo, fíjense en dónde ponemos a las distocias. ¿Sí? Es clase 1, es el paciente emergente como tal. ¿Por qué? Porque si no hacemos las cosas bien, o perdemos a las crías, o perdemos a la madre, o en el peor de los casos, perdemos a todos. ¿Sí? Se hizo primera novia. Otra clasificación, una es más o menos la misma, ¿sí? Lo único que cambia acá, por ejemplo, o resulta un poquito más específico, es en el tiempo de atención. Ya saben, el código rojo es paciente en riesgo vital, allí atendemos rápido, no dejamos pasar tiempo. El paciente crítico, el código naranja, podemos atenderlo en pocos minutos, ¿sí? El paciente grave o el código amarillo es un paciente que puede ser atendido en pocas horas. ¿Sí? Y el paciente menos grave, incluso es un paciente que puede esperar 24 horas. Incluso es un paciente que lo derivan a consulta externa. Porque es un paciente que si tiene un montón de demanda en el área de emergencias, no lo van a atender. ¿Sí? Lo derivan a consulta externa. Y es lo que generalmente nos hacen a nosotros en el seguro. ¿Quién ha ido al seguro en alguna ocasión al área de emergencias? Tienen como 4 o 5 horas sentado ahí esperando y dicen, vuelva mañana o tenga cita con este médico en 3 días. En el mejor de los casos, en 3 días. Si no, lo llaman para el otro mes. Que generalmente es lo que pasa. ¿Sí? En el regional es un poco menos complejo eso, pero igual. ¿Sí? Suele demorar un montón. Pero ya saben, después de esto ya tienen en cuenta, ¿sí? Que si no les atienden no es porque son malas gentes, es porque no son un código rojo o un código naranja. Ustedes pueden esperar, ¿sí? Al menos en teoría. ¿Sí? Muy bien. La parte del triaje no se tiene que demorar prácticamente nada. ¿Sí? En esta fase solo es necesaria la obtención de información esencial. O sea, básicamente nada. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál es la causa de la lesión o el problema? Hablando en este caso ya del triaje esencial. ¿Sí? Ya tenemos al paciente enfrente nuestro. Perfecto. Conversamos con el tutor. ¿Qué pasó? ¿Cuándo iniciaron los ciclos clínicos de este médico? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Ha recibido algún tratamiento previo ya? ¿Sí? ¿Lo llevaron a otro centro de emergencias o de otro médico? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente ¿qué hace? Perfecto. Llega, yo qué sé, digamos que Nicolás tiene su lugar de emergencia. Muy bien, entonces el tutor ¿qué hace? Iba a llevar a su paciente, digamos, a Tommy, donde Nicolás, pero se acordaron que su vecino es veterinario, o estudiante de veterinaria, ¿sí? Lo llevan de pasito ahí, ¿sí? Y como yo qué sé, el gato no se dejaba revisar, cogieron y ya le dieron algún fármaco, yo qué sé, lo sedaron. Llega donde Nicolás, y si Nicolás no pregunta, o el tutor por el momento del estrés y demás no les dice que ya recibe algo, Nicolás ¿qué va a pensar? Que el estado mental, que el estatus mental de ese paciente es otro, ¿sí?
que ya su Glasgow no es el real, ¿sí? Es en este momento, ¿sí? En el triaje presencial, en el primer contacto que tenemos con el tutor de manera presencial, en donde se debe obtener permiso y consentimiento para maniobras de resucitación en el caso de ser requeridas, ¿sí? Acá el propietario también tiene que ser informado y es un poco complejo en nuestro medio, pero tiene que ser informado de costos humanos. ¿Por qué? Porque luego ustedes se van a emocionar, van a decir, chévere, es la primera emergencia que me tocó solo, hacen de todo, lastimosamente el paciente fallece y luego el tutor les dice, pero yo ni siquiera autoricé para que hagan esto. ¿Sí? Y ustedes ya agotaron un montón de recursos. ¿Sí? En humanas esto es diferente, en humanas no se pregunta. ¿Sí? En nuestro medio, sí. Lastimosamente, bueno, no lastimosamente, es nuestro trabajo. ¿Sí? Pero no tienen que olvidarse de ese factor. Y tampoco tienen que olvidarse de que el tutor tiene que avalar maniobras de resucitación o no. Muy bien. ¿Qué tenemos que diferenciar en el primer contacto que tenemos con el paciente de manera física, en el primer triaje presencial? Si el paciente está estable, está inestable o potencialmente inestable. Como tenemos ahí, un paciente bien, feliz, juguetón, que tal vez se rompió una uña y esa uña sangra un montón y le ve bañada la manito, la patita en sangre. ¿Sí? Los tutores se van a asustar un montón. ¿Sí? Pero es un paciente estable. Es un paciente que de hecho si no tiene tiempo en ese momento, cogen, hacen un vendaje compresivo y lo mandan a la sala de espera. ¿Sí? Versus un paciente potencialmente inestable. Un paciente, yo qué sé, lo que decíamos acá, el paciente que tal vez está arrancando con edema de pulmón, por ejemplo. ¿Sí? Y el paciente inestable. ¿Sí? El paciente que les ingresó con estatus epiléptico, la paciente chihuahueña que tiene un solo bebé que ayer en la noche ingresó para ecografía de gestación y ya daba, ¿sí?, el término de gestación, pero los dueños decidieron esperar y no hacer la intervención cesárea todavía. Entonces, una probable disposia. Tienen que diferenciar muy bien todo eso. Y aquí empezamos a hablar de protocolos. ¿Sí? En la medicina de emergencias se van a dar cuenta que la mayoría son protocolos y algoritmos. Y todo eso se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Son cosas que ya están dadas, son cosas en las que no tenemos que perder mucho tiempo. ¿Sí? Seguramente escucharon del protocolo ABCD, porque es algo que se nombra un montón de veces. ¿Sí? Entonces, ¿para cuándo lo dejamos el protocolo ABCD? Bueno, ya revisamos el triaje inicial del paciente, el triaje presencial, y lo dejamos para pacientes potencialmente inestables o para pacientes inestables. ¿Qué vamos a evaluar? A, ¿de qué? De vía aérea. B, ¿de qué? De respiración, de ritmo. C, de circulation, es decir, cardiovascular, cardiocirculatorio. ¿Sí? Y D, de disability. ¿Sí? Haciendo referencia a la presencia no del déficit del sistema nervioso central. Y aquí sí ya nos vamos a ir deteniendo de a poquito. Entonces, vía aérea. Aquí tenemos, por ejemplo, una vía aérea maluca. Fíjense. ¿Qué tenemos ahí? Dilo. Bueno, en este caso la pilotis no tiene mucho movimiento porque, chequen, el laringoscopio está haciendo tracción ventral. Fíjense dentro, ya deberíamos ser capaces de ver las cuerdas vocales. No los vemos, vemos la inversión, en este caso hematosa de los sacros laringeos. Eso me está generando una obstrucción parcial de las vías aéreas altas. Ese paciente, ¿cómo ventilaría? ¿Qué tipo de disnea tendría? ¿Inspiratoria, mixta? Inspiratoria. Perfecto, ese paciente estaría... ¿Verdad? ¿Sí?
Entonces, primero, vía aérea. ¿Cómo clasifican esa vía aérea? ¿Está buena? ¿Está mala? Obviamente está mala, está muy mala esa vía aérea. Perfecto, entonces, ¿este paciente podrá esperar horas al tratamiento? No, para nada. ¿Sí? Si tenemos que clasificarlo según los códigos que vimos o según la gravedad, ¿sí? ¿Qué pondríamos ahí? Si bien este paciente no ingresó con pérdida de conciencia, ingresó con un estrés inspiratorio bastante marcado. Rojo. ¿Rojo? O en el peor de los casos, naranja. Naranja. Recuerden que el naranja lo vamos a atender en minutos. Si estamos libres, este es un código rojo. Personalmente yo lo pondría como código rojo. ¿Sí? ¿Cómo creen que va a estar la oxigenación de este amigo? Baja. Mala, maluca. La concentración respiratoria de CO2, ¿cómo estaría? ¿Cuánto es lo normal del ETCO2, de la concentración respiratoria de CO2? Cuando miden capnometría. Lo normal. Con 70 estamos paniqueados. Un 98 No, con 99 se estaba dilatando el cerebro ya. De 35 a 45. ¿Sí? Eso es lo normal, ¿sí? De la concentración respiratoria de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Qué es lo maluco cuando tenemos una hipercapnia? Primero ya sabemos cuando se nos eleva el CO2, ¿sí? ¿Qué va a hacer el cerebro? Va a generar vasodilatación, aumentando la perfusión cerebral. Pero podemos generar edema cerebral. ¿Sí? Tenemos edema cerebral, aumenta la presión intracraneana, todo se va complicando más y más. No se olviden de 35 a 45 es lo normal en la concentración respiratoria de dióxido de carbono. Lleguemos a eso. Entonces, ¿qué buscamos cuando evaluamos la vía aérea? ¿Sí? Ruido respiratorio. Perfecto. Mi paciente disneico entró haciendo ruidos o no. Entró chévere, sin hacer ruidos, o entró, ¿sí? Con ruidos inspiratorios. ¿Sí? Busco eso, busco expansión torácica. ¿Sí? La parilla costal se expande de manera bilateral, de manera normal, no se expande. Tenemos refuerzo ventilatorio abdominal o no. ¿Sí? Revisamos la cavidad oral, no se olviden de eso. ¿Sí? Muchas veces checamos todo, por ejemplo en este paciente, si no revisamos cavidad oral, y ojo, estamos oral, pero ya en la entrada estamos dentro de la laringe, ¿sí? Si no revisábamos de manera visual, hubiéramos llegado al diagnóstico de este amiguito, al menos no a un diagnóstico rápido, no para nada, ¿sí? Revisamos si hay instrucciones o no, ¿sí? Entonces, pero lo revisan de manera visual. Si tienen que sedar al paciente para hacer eso, claro que sí, en muchas ocasiones sí, pero lo hacen, ¿sí? Van a revisar laringe, van a revisar tráquea, van a palpar tráquea, ¿sí? Van a revisar si tenemos obstrucciones por secreciones. Quizá el paciente, yo qué sé, estaban saliendo de cirugía de un brachiocéfalo, les vomitó, pero no expulsó el contenido porque se quedó en el paladar blando, elongado, ¿sí? Hacen la laringoscopía, retiran el paladar y ven un montón de secreciones de alimento y demás, ¿sí? Cuerpos extraños, ¿sí? Ojo. Acá en este tipo de pacientes, sobre todo cuando es un código rojo, la intubación orotraqueal, como sin anestesia, lo que les decía, perfil justifica los medios. Sin anestesia. ¿Sí? No digo sin anestesia porque lo principal es la vida. Exacto. No ¿Sí? importa Si el si le paciente duele, ya no. se desmayó, digamos acá, el ejemplo de acá que me decían, el edema de pulmón, digamos que es el edema de pulmón el complicadazo, el que ha habido medio muerto, el amiguito. No van a esperar a cogerle vía, a decir, a ver, va a pasar por favor. No, nada que ver. ¿Sí? Este tipo de pacientes, rápido. ¿Sí? Vía aérea, ven que tenemos graves problemas en esa vía aérea, intuban. ¿Sí? Pongo sin anestesia, aquí el fin justifica los medios. Perfecto, revisamos si está obstruida, si no está obstruida, si el paciente responde. Si el paciente no tiene reflejo de dilución, ¿para qué anestesiar? ¿Sí?
Nada. Porque muchas veces el paciente acaba así. ¿Sí? En muchas ocasiones el paciente necesita, ¿sí?, una traqueostomía permanente, ¿sí?, o una cricotiroideotomía, o una punción cricotiroidea. La punción cricotiroidea les puede ayudar a ganar un buen tiempo, de 3 a 5 minutos. ¿Sí? ¿Han hecho tal vez una punción cricotiroidea? No. ¿Sí? ¿Han escuchado de la punción cricotiroidea? Ustedes, con lo que sean, diestros o zurdos, tóquense la tráquea. Van a sentir un cartílago muy grande. Es boxeador. Inmediatamente sobre ese cartílago grande, hagan la cabeza para atrás, van a sentir un cartílago más grande, cartílago menos grande y una especie de membrana, un huequito entre esos dos cartílagos. ¿Lo sienten? Es como que si te hubieras Esa es la botando membrana sal ya. cricotiroidea. ¿Qué? ¿Cómo qué? Si Que te aplastas estuvieras muy botando sal en la fuerte, boca. van a hacer un montón. Esa es la membrana cricotiroidea. Allí funcionan. ¿Sí? Bótate sal en la ¿Con boca. qué funcionan? Un catéter de mayor calibre que puedan meter. Un 14. ¿Sí? Ingresan el catéter, conectan bolsa ambú. Eso les puede ayudar a ganar tiempo, de 3 a 5 minutos. Ya saliste. Y me dirán, ¿y de qué me sirve 3 a 5 minutos? ¿Sí? En 3 a 5 minutos pueden hacer ya una traqueostomía o una cricotiroideotomía. O si el paciente tiene una pelota ahí en la laringe, esos 3 a 5 minutos pueden ser suficientes para que ustedes retiren esa pelota. ¿Sí? El paciente va a necesitar, a ver, si tenemos algo de compromiso en la vía aérea, ¿sí?, va a necesitar oxigenación. ¿Sí? Acá el paciente, ¿sí?, puede recibir oxígeno de diferentes maneras: de manera libre, a través de jaula de oxigenación, ¿sí?, a través de collares salarinos, ¿sí? Y personalmente prefiero bigotera o la sonda nasal. ¿Por qué? En la jaula de oxigenación se dispara temperatura, se dispara humedad y el paciente empieza a jadear más. Si es un paciente cardiópata que ya me venía jadeando, ¿sí?, empieza a jadear más, su temperatura se incrementa, su dolor de pulmón empeorará o mejorará. Va a empeorar, porque no lo ve nada bien. ¿Sí? Acá el paciente recibe oxígeno puro al 100%, no a concentrador. ¿Sí? El concentrador de oxígeno para otras cosas está súper. En emergencias, no. Ahora, si es nuestra única opción, pues lo usamos. ¿Sí? Pero acá oxígeno 100%. Y perfecto. Respiración. B de Brigitte. ¿Sí? Una vez la vía aérea asegurada, perfecto, ahora ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿El paciente está respirando? Sí, sí está respirando, chévere. No está respirando, intubamos. ¿Sí? Perfecto, ya aseguramos la vía aérea y intubamos al paciente. Ojo, acá no me sirven mucho las máscaras laringeas. En emergencias estuvo endotraqueal, no máscara laringea. Salvo que la máscara laringea les ayude a ganar algo de tiempo. Pero acá en el ejemplo, ¿la máscara laringea serviría de algo? No, para nada. Esa cosa sigue obstruida. Perfecto. Intubamos a nuestro paciente, aseguramos la vía aérea y la vía aérea es nuestra. Podemos ventilar nosotros por ese paciente. Ahora, si el paciente está ventilando por sí solo, ¿qué mejor cosa? Simplemente suplementamos oxígeno en el caso de ser necesario. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Frecuencia ventilatoria, el patrón ventilatorio, la profundidad ventilatoria. No es lo mismo que el paciente tenga una ventilación superficial o una ventilación profunda. ¿Sí? Si el paciente tiene una ventilación superficial, ¿sí?, tipo taquipneica, ¿qué pasará con el oxígeno y con el dióxido de carbono? ¿El paciente era hipercapnia o hipocapnia? Si respira de manera muy superficial, pero muy rápido, va a eliminar mucho más CO2. Ahora, si tiene ventilaciones profundas, pero su frecuencia respiratoria, yo qué sé, es muy prolongada, está respirando apenas 8 veces por minuto, ¿qué hará? ¿Hipo o hipercapnia?
hipercapnia, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden que la hipercapnia va de la mano con lo que es acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, y eso va sumando a la vez con acidosis o alcalosis metabólica. ¿Sí? No se olviden de esas situaciones. Eso no nos va a generar problemas pronto, rápido, pero sí a la hora, sí a las 2 horas. Vamos a empezar a complicar nosotros mismos a nuestro paciente. Esfuerzo respiratorio. Sí tenemos sonidos inspiratorios, sonidos expiratorios. Solamente, por ejemplo, ven un husky siberiano que ingresa con disnea inspiratoria, ¿ustedes en qué sospechan? Y viene así. Dios. ¿De qué sospechan? Husky siberiano, ¿sí? Y el man es tan duro que ingresa caminando. Y encima lo traen con el collar, ¿no? La típica. Y el man ingresa, pero ya se siente en la sala de espera. Ustedes dicen capaces por la tracción del collar. Un ratito de tiempo. Pero ven que ya el paciente lo sentaron, pues ahí ya está en reposo, ya se aflojó el collar. ¿Sí? Pero ven que el patrón ventilatorio del paciente no mejora, sigue distrasado y es disnea inspiratoria. ¿En qué piensan? Una, obstrucción de vías aéreas altas. Bien. ¿Pero qué más? Hay una patología propia de eso, ¿no? Parálisis laríngea. Aunque no lo crean, el husky siberiano es una de las razas predisponentes a hacer parálisis laríngea. Es uno de los salados ahí. Entonces, solo con el sonido, con la presentación del paciente y sin hacer ningún tipo de preguntas, ustedes ya pueden irse formando el diagnóstico en la mente. Ahora recuerden, la finalidad de la medicina de emergencias no es el diagnóstico, es estabilizar al paciente. ¿Sí? Pero, en humana, vuelvo y repito, se estabiliza el paciente y se lo deriva a consulta externa o a ¿cómo se llama? Se me fue el dato. Lo mandan a los que hacen diagnóstico. ¿Cómo se llama? A medicina interna, muy bien, gracias. Pero nosotros no tenemos la capacidad de decir, a ver, ya lo estabilicé y lo mando a medicina interna. No, a nosotros nos toca hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, pilas, van a evaluar. Primero, si ventila o no ventila. Segundo, frecuencia ventilatoria. Tercero, patrón ventilatorio. Cuarto, profundidad. ¿Sí? Quinto, esfuerzo. ¿Sí? Es decir, se hace esfuerzo en inspiración o en inspiración. ¿Sí? Y sonidos. ¿Qué vamos a encontrar? Sibilancias, crépitos húmedos, crépitos secos, todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Estertores, estridores. O al final no encuentran ningún tipo de sonido. Algo está pasando. ¿Sí? Circulación. ¿Qué vamos a evaluar acá? Acá vamos a evaluar un montón de situaciones porque se van a dar cuenta que vamos a revisar parámetros que en un inicio diríamos, pero esto no tiene algo que ver con circulación. Sí. No solamente vamos a evaluar frecuencia cardíaca y pulso y nada más, no, vamos a evaluar un montón de situaciones. Primero, tengan en consideración frecuencias cardíacas altas, ¿sí? Mayores de 180 latidos por minuto en perros, ¿sí? Generan menor gasto cardíaco, ¿sí? Ojo, mayor requerimiento de oxígeno por parte del miocardio, ¿sí? Pero recuerden que el corazón tiene que tomar oxígeno para sí mismo. Si late más rápido, tiene menos tiempo para nutrirse a sí mismo, entonces menos perfusión coronaria. ¿Sí? Frecuencia cardíaca alta, menor gasto cardíaco, mayor requerimiento de oxígeno, menor perfusión. ¿Sí? Frecuencia cardíacas bajas generalmente está asociado a menor gasto cardíaco. ¿Sí? Hablamos de frecuencias cardíacas bajas, ¿sí? De 60 latidos por minuto para abajo. Obviamente eso depende mucho de la talla del paciente. Si es un chihuahueño no le vamos a pedir 60. Ese amiguito tiene que estar 120, 150 al menos. Si es un gran danés, 60, vamos bien. ¿Sí? Latido ausente. ¿Qué nos quiere decir? Si auscultamos el tórax del paciente en busca de los sonidos cardíacos y no los tenemos, o están sumamente apagados,
Primero, que ya se paró, ¿sí? Que ya estamos en la sistolia. Segundo, hipovolemia, a veces no lo consideramos. La hipovolemia, ¿sí?, genera un solapamiento completo o casi completo de los ruidos cardíacos. No dejamos de lado al derrame pericárdico y al derrame pleural, ¿sí? Acá, ¿qué me faltó acá? Simplemente hubiera, en vez de derrame pleural, hubiera puesto síndrome de ocupamiento pleural, porque estamos dejando de lado el pulmonares, ¿sí? La ausencia de latido cardíaco o de ruidos cardíacos audibles y pulso detectable, ¿sí?, debe activar ¿qué cosa? El protocolo de parada, ¿sí? Incluso hay ocasiones en donde pueden auscultar el corazón muy solapado, muy bajito, pero no auscultan pulso, no palpan pulso. Misma historia, se inicia el protocolo de parada cardiorrespiratoria. No auscultan nada, no palpan nada, pero el ECG les da todavía actividad eléctrica. Eso se conoce como actividad eléctrica sin pulso. Arranca un protocolo de parada respiratoria. Vamos a revisar cuál es. Una de las cosas que está bravo, está bravo. ¿Cuál es RCP? Entonces, ojo, presión de pulso. Perdón. ¿Qué vamos a revisar en la presión de pulso? Primero, calidad del pulso. Recuerden que teníamos hipercinético o hiperkinético o hiperdinamico, normocinético o normokinético e hipokinético o hipodinámico o hipocinético, como quieran denominarlo. La calidad del pulso, ¿sí?, es directamente proporcional al tono vasomotor y al gasto cardíaco, ¿sí? Cuando tenemos una hipocinesia, ¿sí?, puede ser generado por hipovolemia, por una falla cardíaca, por distintos tipos de choque o de shock, ¿sí?, y taponamiento. Ojo, aquí les doy un datazo: el pulso femoral palpable, o para que el pulso femoral sea palpable, la presión arterial media debe estar entre 60 y 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, eso generalmente en emergencias no es buena idea. ¿Por qué? Porque puedo palpar el pulso femoral y digo, no palpo todavía. Pero ese amiguito está con su presión arterial media en 60. Es por eso que se recomienda irnos a ¿dónde? Zonas periféricas, metatarsiana dorsal. ¿Sí? En metatarsiana dorsal vamos a dejar de sentir el pulso cuando la sistólica baje de 70, perdón. ¿Sí? Sistólica menor a 70 milímetros de mercurio, vamos a perder la presión metatarsiana, el pulso metatarsiana dorsal. ¿Sí? Entonces, pilas con esos datos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Recuerden que la presión de perfusión cerebral y la presión de perfusión de las coronarias, o para que tengan una buena perfusión coronaria y cerebral, la media debería estar entre 50 y 60. ¿Sí? Si tenemos presión arterial media menor a 50 milímetros de mercurio, los sistemas de compensación y salvataje orgánicos intrínsecos del paciente se empiezan a apagar. ¿Sí? Recuerden que baja la presión de perfusión cerebral y ¿qué pasa? El paciente se desmaya. ¿Quieren tener un paciente desmayado? Nada. Vamos a evaluar tono vasomotor. ¿Cómo se evalúa el tono vasomotor? Súper fácil. Nombrando glucosa, tiempo de ritmo capilar. ¿Sí? Súper sencillo, pero nos da un montón de información. ¿Sí? ¿Y qué mejor si vamos combinando todos estos factores? ¿Sí? Perfecto. Vemos coloración de mucosas. Yo qué sé, están pálidas. Revisamos tiempo de relleno capilar. Me da como 3 segundos. ¿Eso será bueno o será maluco? Eso está maluco. Si lo combinamos con el estatus de conciencia del paciente y está estuporoso, está peor. ¿Sí? Me preparo para las maniobras de reanimación. ¿Sí? Temperatura. Dirán, ¿y qué tiene que ver la temperatura en la evaluación del sistema cardiocirculatorio? Un montón. ¿Sí? Partamos con la parte de hipertermia.
¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de hipertermia, ¿sí? Hasta 40 grados, hablando de perros y gatos, se puede considerar, entre comillas, fisiológica secundaria un proceso infeccioso. ¿Qué hace el organismo ahí? Dice, perfecto, voy a elevar la temperatura para eliminar al microorganismo, o la sigo elevando y nos vamos todos. En pocas palabras, es lo que hace. La temperatura, ahora, ¿por qué controlamos la hipertermia? Sobre todo de 40 para arriba. Porque temperaturas sobre 40 grados empiezan a desencadenar reacciones hipermetabólicas. Es decir, con una reacción hipermetabólica tenemos más tasa metabólica, por ende mayor consumo de energía, mayores demandas de glucosa, mayores demandas de oxígeno. Y si es un paciente que vengo con una vía aérea inestable y aparte tengo fiebre, ¿qué pasa? Buenos días. Mi delivery de oxígeno está maluco, pero mi consumo de oxígeno se incrementó un montón. ¿Y qué pasaba cuando eso no entraba en equilibrio pronto? ¿Qué teníamos? Recuerden, delivery bajo, consumo normal o alto, pero mi delivery de oxígeno está bajo. Eso era la definición de shock, recuerden, ¿sí? La definición como que más finita de shock, eso era, ¿sí? Temperaturas sobre 42, esas ya son malas, son muy malucas, ¿sí? Activan la respuesta inflamatoria sistémica del paciente, fallo multiorgánico, ¿sí? Acá arrancan ya con coagulopatías, ¿sí? Acá empiezan a convulsionar los pacientes, ¿sí? Se empiezan a desmayar. ¿Por qué? El organismo dice, bueno, algo muy malo está pasando, voy a tratar de salvar el cerebro, lo desconecta de manera momentánea. Paciente seguro. Y lo contrario, se nos enfría mucho, ¿sí? Hay hipotermia leve, moderada, severa, ustedes lo saben, ¿sí? Pero nos vamos a orientar a las más malucas, ¿sí? Hipotermia severa, 34 grados, depresión mental, ¿sí? ¿Nos preocupamos? Sí, claro que sí. Empezamos a tratar de calentar a nuestro paciente, métodos activos y métodos pasivos. Es decir, solución salina calientita, temperada, ¿sí? No contacto con superficies frías, ¿sí? Ni contacto directo, pues. Y peor con mesas metálicas. Ustedes saben que el metal tiene una capacidad enorme para conducción de calor. Mantas calientes, ¿sí? Cuidado con las mantas térmicas, pueden quemar al paciente y ni siquiera se van a dar cuenta, ¿sí? Misma historia con las lámparas infrarrojas, mucho cuidado con esas, ¿sí? Con las secadoras incluso, mucho cuidado, pueden quemar al paciente, ¿sí? Pero la que mata es la hipotermia extrema. Ojo, 28 grados. Fíjense, tuvo que bajar como 9 grados el enemigo, ¿sí? ¿Qué pasa con los 28 grados? Arritmias, coagulopatías y todo esto acaba en una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? La hipotermia leve, 36 grados, moderada de 36 para abajo hasta los 34 y ya vamos con la severa que es de 34 hacia abajo. Extrema, 28 grados, ¿sí? Esa es la que mata. ¿Por qué es muy importante esto? Y me dirán, ¿y qué tiene que ver la temperatura con el cardiovascular, con la evaluación del cardiovascular? ¿Recuerdan que les mencioné el delta de temperatura? ¿Sí? El delta T. El delta de temperatura, básicamente se escribe así. El delta de temperatura tiene que ser inferior a 4 grados centígrados. El delta de temperatura es directamente proporcional a la perfusión del paciente. Entonces, allí es en donde entra el porqué el delta T se evalúa en el apartado de circulación, ¿sí? Si tenemos más de una diferencia del delta de temperatura superior a los 4 grados, ¿qué nos indica? Un déficit de perfusión muy maluco, que su temperatura central está muy alejada de lo que vendría a ser su temperatura periférica. ¿En dónde medíamos, cómo medíamos el delta de temperatura? Si decimos temperatura central versus temperatura periférica.
Muy bien, lo más cercano al corazón. Recuerden que les mencioné, sonda esofágica, ¿sí? A la altura del ápice cardíaco, temperatura central. Y la periférica, ¿en dónde vamos a medirla? Por acá dijeron, dale duro. En todos los miembros son periféricos, pero sí, muy bien, en los miembros. Pero en la zona más alejada, puede ser en las membranas interdigitales de los miembros posteriores. Allí vamos a tener una referencia muy buena para poder calcular el TTG. Y a la final es la diferencia, ¿no? Temperatura central menos temperatura periférica, ¿sí? Si eso se supera o es mayor a los 4 grados de diferencia, estamos mal, ¿sí? Y el déficit neurológico, entonces simplemente Que aplicar juegas, cosa, esto te van a decir. escala de Glasgow modificada. Sí, con el doctor Ustedes te saben hablas. que el paciente, a ver, en escala de Glasgow, entre más cercano a valores, o más cercano, sí, a valores inferiores, es peor, ¿sí? Valores superiores, vamos bien, ¿sí? El valor ideal, nosotros, yo en este momento, 18, bueno, en humanos es 15 sobre 15, acá se modifica un poco, acá es hasta 18, pero si nuestro paciente está 18 sobre 18, perfecto, está súper bien. Si está 14, es como que ya no está tan bien este amiguito, pero bueno, le peleamos. ¿Está en 8? Vamos malucos. Pacientes con Glasgow de 8 sobre 18 generalmente son pacientes que ya se intuban, ¿sí? Ojo con esa parte. Los gatos no saben de la escala de Glasgow. ¿Por qué? A los humanos no les interesa, no les importa y no vieron esto. Un gato en un día puede entrar con una escala de Glasgow de 5 sobre 18 y el otro día puede estarse así calando como que si nada hubiera pasado. Aplica exclusivamente a gatos, no a perros no humanos, ¿sí? Los gatos son otro nivel. Ya saben que un gato, cuando muestra signos clínicos, es porque en realidad algo muy maluco está pasando, ¿sí? Es para poner ahí otro link. Evaluación secundaria. Voy un poquito rápido porque tenemos que hacer una actividad. Sí, no tenemos notas y ya la semana que viene ha sido evaluaciones. Sí, así me enteré. Duplique la nota. ¿Y qué nota les duplico, pues? La del examen. Bueno, me duplico la del examen, Nelia. Solo el favor, Sí, pero por duplico la amor. del examen. Jodiendo. Evaluación secundaria. Por eso te engaña A tu ver, novia, Marco Polo. Presten atención. Y ahorita hicimos A, B, C, D, ¿verdad? Ya sabemos qué le está fallando a nuestro paciente. Ojo, todo este A, B, C, D que hicimos se tiene que demorar no más de 5 minutos. Es algo supremamente rápido, ¿sí? En todo tipo de otras consultas podemos tomarnos nuestro tiempo, ser muy pacienciosos y demás. En emergencias no, ¿sí? Y acá nos pasamos a la evaluación secundaria, ¿sí? La evaluación secundaria, obviamente, ¿sí? Se da tras la evaluación inicial y es aquí en donde nos vamos a detener para qué cosa. Hacer un examen físico más completo, obtención de historia clínica más detallada. Es decir, entramos con el paciente inestable, evaluamos, a ver, esto está bien. Acá no hacemos ecografías ni nada todavía. No, aquí simplemente evaluamos lo que entramos a revisar. Paciente estable, perfecto, te quedas con él, a uno de los médicos que estén ahí, y salgo y hablo con el tutor. Apenas ahí voy a hacer anamnesis, ¿sí? Historia clínica detallada, ¿sí? Realizo pruebas diagnósticas. Allí es en ese momento, en el momento de la evaluación secundaria, donde tomo muestras de sangre y empiezo a medir glucosa, lactato, yo qué sé, ¿sí? Biomarcadores y demás. Hago estudios radiológicos, imágenes en general, ¿sí? ¿Para qué creen que sirve la evaluación secundaria? Primero estabilizamos al paciente con el ABCD. O no, perdón, no lo estabilizamos. Apenas lo recibimos y lo único que hacemos en el caso de ser necesario, si necesito oxígeno, se lo damos, ¿sí? Allí ni siquiera hemos puesto día. Aquí es en la evaluación secundaria donde vamos a canalizar al paciente, ¿sí? Obviamente me dirán, pero si está en parada, pues allí ya no vamos a realizar la evaluación secundaria. Allí, recuerden lo que decía.
Recuerden lo que veíamos acá. ¿Qué decía? Por acá teníamos. Bueno, pero por acá les puse, ¿no? Que si teníamos alguna falla, arrancábamos con maniobras de resucitación. Y la evaluación secundaria se resume en eso, a crash plan. Es el plan de choque. ¿Sí? Es una mnemotecnia de los gringos muy chévere, es un algoritmo para no omitir nada. Con esto no se nos va a olvidar nada, nunca. ¿Por qué? En algún momento les va a pasar, porque a mí me ha pasado, en donde revisan todo y están muy contentos porque dicen, a ver, este paciente tuvo esto y lo otro. Y en el momento de darle el alta al paciente se dan cuenta que ha tenido una mordida en la zona de la cola, pero no se dieron cuenta porque era un chum negro. Se quedan como, miércoles, ¿qué hago ahorita? Le digo al tutor, ¿sabe qué? No le revisé bien. Es chocante, pero tenemos que ser muy sinceros. ¿Sí? Entonces, a crash plan, ¿sí? Este algoritmo, ¿sí? Parte de ¿qué dice? Airway, muy bien. Pero acá ya no nos centramos exclusivamente en la cavidad nasal, en la cavidad aérea, perdón. Vamos desde narinas, ¿sí? Todo revisamos allí. Revisamos cornetes. ¿Cómo revisamos cornetes? Haciendo palpación, ¿sí? Revisamos laringe, revisamos goteras yugulares, ¿sí? Revisamos todo. Abrimos cavidad oral, revisamos paladar duro para ver si tenemos la presencia de fístulas o no, por ejemplo. En el síndrome del gato paracaidista, el gato se cae. ¿Y qué suele pasar? ¿Cuál es una fractura muy clásica del gato paracaidista? El paladar, exacto. ¿Por qué? El gato cae así, amortigua, pero el movimiento del látigo hace que la cabeza del gato haga esto. El gato se pega, literal, pega un carazo contra el suelo. Y aún así, el gato es tan duro que de alguna manera tiene que mitigar presión y su paladar se abre. ¿Sí? Pero es mejor que se me abra el paladar a que se me parta la cara en dos. ¿Sí? Los gatos son súper duros. Esto pueden omitirlo muy fácilmente porque muchas veces el gato no va ni siquiera a salivar. Los gatos son otro mundo, ni siquiera a sangrar. Y si no están sangrado, va a ser por las narices. Van a revisar por la nariz y van a decir, no, pero no está bien. Lo revisaron por la nariz. El gato regresa a los 2-3 días porque empezó a toser, porque empezó a broncoaspirar. ¿Sí? Cardiovascular. Aquí revisan nuevamente todo: corazón, mucosas, tiempo de relleno, ojo, temperatura, va al apartado cardiovascular. ¿Sí? Presión de pulso, presión arterial. ¿Sí? R. ¿Qué nos vamos a revisar ahí? Sistema respiratorio, pero ojo, no solamente escuchamos, vemos desde movimiento de parrilla costal. ¿Sí? Amplitud, calidad de la ventilación, si hay disnea, si es inspiratoria, expiratoria, revisamos todo eso. Fíjense, de abdomen, apenas le prestamos atención al abdomen acá. ¿Qué incluye? Diafragma, flancos, región inguinal. Es un paciente enano, yo que sé, un poodle, que lo atropellaron y le rompieron los ligamentos prepúbicos. Vemos aquí simplemente una bolita, ¿sí? Y pensamos, tal vez es fenómeno de la inflamación. Pero no nos damos el tiempo de palpar y decir, perdimos el ligamento prepúbico. Eso es importante porque ese amigo va a necesitar cirugía. ¿De emergencia? No, pero sí va a necesitar cirugía. Y si le omiten ese detalle al tutor, eso va a ser un problema. S, de espina, ¿sí? Van a palpar todo el recorrido de la columna vertebral, desde las cervicales, ¿sí? Torácicas, segmento toracolumbar, lumbosacro, haciendo flexión. Y no se olviden de la cola. A veces la cola les viene partida, pero como es algo no vital, muchas veces lo obviamos. Pero este algoritmo está diseñado para no omitir nada, ¿sí? Head, cabeza. Aquí se dan gusto revisando todo, desde ojos, ¿sí? Arcos cigomáticos, cavidad oral, porque puede haber fracturas de piezas dentales, ¿sí? Fracturas de mandíbula, ¿sí? Puede haber de todo ahí, hay que revisar todo, ¿sí? Si el paciente les viene con un globo ocular protruido, con un prolapso del globo ocular por trauma, ¿qué tienen que hacer? Si se ajusta, parece.
Ojo, el prolapso de los gatos no es tan grave como el del perro, no se ve tan colgando el ojo, pero si se prolapsó es porque ese nervio óptico ya se distendió. ¿Qué hacen en el prolapso del globo ocular? Hidratar. Antes. No es que estés mal, estás bien, pero antes. Es que revisan. No importa. Sí, pero hay un pasito antes, muy importante y es muy lógico. Antes. Todo eso que están diciendo está correcto, es muy importante. Sí está en lo correcto, pero hay algo que se hace antes. Si ha de estar vivo. Si está vivo, ya. Revisan el ojo contralateral. Revisan el ojo que aparentemente está sano. Eso hace. Porque tengo el golpe acá y generalmente ¿cuál se va a construir? El de acá. ¿Sí? Por distribución de fuerzas, por la fuerza cinética del impacto. ¿Sí? Entonces, ya chévere, se me salió el de acá y se me tuvo una herida abrasiva contra el suelo y se hizo pedazos ese globo ocular. Voy y retiro ese, perfecto. Y luego, cuando se está recuperando el paciente, se me ocurre revisar el de acá. Y también ya lo perdí. Pero eso no le dijeron al tutor. El tutor los va a querer matar, ¿sí? Revisan el contralateral. ¿Sí? Pelvis. ¿Sí? ¿Qué van a revisar ahí? Toda la zona. Todo lo que está en la pelvis, exacto. Todo. Van a palpar escroto, vulva, ¿sí? Van a hacer palpación rectal para ver si tienen fracturas de cadera, ¿sí? Antes de que se le hacen todas las imágenes, ¿sí? LIMS, ¿qué incluye esto? Huesos, articulaciones, ¿sí? Costillas, ¿sí? Van a palpar rodillas, tarsos, metatarsos, carpos, metacarpos, todo, ¿sí? ¿Para qué? Para no omitir nada, ¿sí? Arteries, aquí incluyen, ¿sí? Todo lo que es vasculatura, arterias, venas y demás, ¿sí? Y nervios, ¿sí? Aquí evalúan los pares craneales sobre todo, mejor dicho, evalúan todo lo que puedan evaluar. De esta manera es muy poco probable que puedan omitir algo. No es imposible, pero es muy poco probable que puedan omitir algo. No es complicado el plan de shock, la crash plan, ¿sí? Es algo muy bonito de hecho. Y aquí sí vamos a trabajar. ¿Cuántos estudiantes están ahorita? El número es 0. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 9, 20, 21. 22, 23. 24. Tengo un grupo de 24. 4 de 6. Dos grupos de 2. 4 de 6. Es que no puedo hacer mucho esto, pero a ver, por ejemplo, 3. 4 grupos de 6. 4 de 6. 4 de 6. Vamos, rápido. Vas a pelear entre ustedes.